El increíble plan divino de creación, revelaciones sagradas antes de Adán para transformar tu fe. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en un tiempo donde el universo era un vasto abismo de silencio y oscuridad. En aquellos momentos primigenios, cuando la luz aún no existía, se estaba gestando el asombroso plan de creación que daría vida al mundo. No había aún mortales que contemplaran la magnificencia de lo que estaba por venir, pero ya todo estaba en el corazón del Creador. Fue en la pequeña aldea de Belén, bajo el reino de David, donde un joven llamado Ezequiel buscaba su lugar en este gran plan. Anhelaba comprender la grandeza del universo y de su propia existencia, pues la tradición oral le había hablado de la creación, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Sin embargo, una inquietud le llenaba el pecho, deseando entender su lugar dentro de este inmenso relato divino. Mientras contemplaba un atardecer sobre los campos de cebada, donde el cielo se tornaba un lienzo de colores ardientes, preguntó en su corazón, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? Decenas de historias fluían en sus pensamientos, la creación de Adán y Eva, la caída en el Edén y la separación de las aguas. Pero también sabía de la oscuridad, recordando cómo Lucifer había caído por su orgullo, llevando atrás un ejército de ángeles traidores. La dualidad del mundo se manifestaba ante sus ojos, luz y tinieblas. Un día, mientras su espíritu se abría a la revelación divina, Ezequiel se encontró en un profundo sueño. En su visión, vio las aguas de un océano inquietante y, a través de la bruma, la voz de Dios resonó, Ezequiel, observa. Fue en esa revelación donde comprendió que Dios, desde el principio, separó las aguas, creando espacio para que la vida floreciera. Reflexionó acerca del amor y el propósito de su Creador y se sintió profundamente conectado con lo sagrado. Sin embargo, al regresar a su aldea, se dio cuenta de la peligrosa realidad que lo rodeaba. La creciente corrupción en Israel era un eco de la rebelión que todos temían. La ingratitud hacia el Dios que los liberó era un dolor palpable. Ezequiel se sintió atrapado en un dilema, ¿cómo podría ser parte de ese asombroso plan creador si su pueblo se alejaba de él? Una llama encendida en su corazón le recordaba la esperanza de un Redentor, visible desde los sacrificios de Abel hasta la promesa hecha a Abraham. En el Edén, cuando la serpiente sedujo a Eva, también se oyó una promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Génesis 3:15. Esa velada palabra de restauración nutrió el alma de Ezequiel, haciéndolo comprender que todavía había un camino hacia la redención. Mientras su espíritu clamaba por respuestas, sintió que el llamado divino no cesaba. Podía imaginar la gloria que vendría, momentos en los que la historia no solo se contaría a través de la caída, sino de la entrega de un Salvador. Sus pensamientos se centraban en la verdad de que, aunque el pecado había oscurecido la creación, el amor de Dios siempre sería más grande. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ezequiel miró el horizonte con nuevos ojos, sintiendo que en su búsqueda de verdad, el amor de Dios lo guiaba hacia un propósito mayor. En medio de preguntas y anhelos, su corazón ardía por descubrir qué parte del plan de creación le correspondería desempeñar. La voz del Creador aún resonaba en su ser, prometiendo que las sombras de la caída no opacarían la luz que estaba por venir, mientras el misterio de la redención se desvelaba en su vida. En la oscuridad de la noche, con las estrellas como testigos mudos, Ezequiel se encontraba de rodillas en el campo. El aire fresco traía consigo el susurro de la gloria divina, casi palpable, mientras su corazón batía fuertemente. En su mente, titilaban las imágenes de su reciente visión, las aguas separadas y la voz de Dios llamándolo a una comprensión más profunda. ¿Cuál es la clave en todo esto? Pensó, sintiendo que las respuestas escondidas podían cambiar todo lo que conocía. Ezequiel levantó su mirada hacia el cielo y clamó, Señor, ¿por qué me has mostrado estas cosas si no puedo entender la magnitud de tu plan?
¿Acaso soy solo un espectador en esta historia divina? En ese instante de vulnerabilidad, las palabras de un viejo sabio resonaron en su mente: el camino del conocimiento es la revelación. Era entonces cuando el viento empezó a soplar fuertemente, trayendo consigo un estremecimiento que caló en los huesos de Ezequiel. Sintió que algo trascendente se acercaba, y el miedo y la reverencia tomaron asiento en su pecho. De repente, una luz brillante inundó el lugar donde se encontraba, abriendo un portal de visiones que lo transportó a un tiempo antes de la creación. Frente a sus ojos, el cosmos era un cuadro viviente. No había tierra, sino solo un vasto vacío, y más allá del horizonte, figuras angelicales danzaban con una belleza sobrenatural. Esto es el cielo, pensó Ezequiel, mientras su alma se maravillaba de la perfección. Pero, en medio de esta majestuosidad, vio fluir lágrimas que parecían cristalizarse en la atmósfera. Los ángeles, desde su proximidad, resonaban en un coro de lamentos. ¿Qué es este dolor?, se preguntó, sintiendo el eco de un tumulto espiritual. Entonces, una voz profunda y resonante llenó el espacio, como un trueno suave. He creado este mundo y todo lo que en él habita, incluyendo a mis hijos, a mi imagen. Pero han sido seducidos por la tentación, y el orgullo ha llevado a algunos lejos de mí. Las palabras reverberaban, encendiéndole el corazón con un ardor nuevo. Comprendía ahora que la caída de Lucifer y su rebelión eran las raíces de la oscuridad que pesaba sobre la humanidad. Ezequiel sintió que el peso de la historia humana recaía sobre sus hombros. Si yo soy parte de este plan, ¿cómo puedo ayudar a mi pueblo, Señor? Fue en ese momento que la visión se transformó, mostrando el futuro, un camino tallado por la obediencia y el sacrificio. La luz de un Salvador emergía en medio de la oscuridad, un hijo prometido que restauraría lo que había sido perdido. Desde Abraham hasta esta generación, he tejido un hilo de redención, continuó la voz. Tú, como Ezequiel, eres llamado a ser un testigo. Anunciarás la esperanza en medio del desespero y recordarás a tu pueblo que aún hay tiempo para regresar a mí. Al despertar, lágrimas de fervor caían por sus mejillas mientras Ezequiel absorbía la magnitud de la revelación. Comprendió que cada momento de sufrimiento tuvo un propósito en el vasto lienzo de la creación. Ezequiel se puso de pie, su espíritu vibrante con la certeza de su papel. No hay más tiempo que perder, pensó determinado. Saldría a proclamar la verdad, a ofrecer luz en las tinieblas, a hablar del Redentor que había de venir. Sabía que cada paso lo acercaba a la plenitud de la fe que esperaba. Pero una sombra inquietante aún rondaba su corazón. Un pensamiento le atravesaba la mente: ¿qué si las almas no escuchan? ¿Y si la corrupción se hunde aún más? Mientras la bruma de la incertidumbre lo rodeaba, una nueva revelación lo sobresaltó. Dios tenía un plan soberano, una estrategia maestra que entrelazaba libertad y responsabilidad. En su ayuno y oración, Ezequiel se prepararía, y así como los profetas antiguos, contribuiría a la historia que se estaba gestando. Mientras alababa silenciosamente, se sintió llamado. Las luces de la creación brillaban de nuevo en su ser, recordándole que detrás de cada historia de sufrimiento, el amor de Dios siempre estaba listo para surgir. Y así, con este encargo a cuestas, se preparaba para embarcarse en la misión que lo llevaría a lo desconocido. Con ansias, aguardaba la revelación de la plenitud del plan divino. ¿Cómo se manifestará la redención en estos tiempos? Con esa extraña mezcla de asombro y temor, Ezequiel supo que el viaje apenas comenzaba, y que lo que estaba por venir comprometía al corazón de Dios y al alma de la humanidad. El día amaneció con una luz tenue que apenas rozaba la tierra, mientras Ezequiel se levantaba de su alfombra de hojas. Caminó pausadamente hacia la ciudad, su corazón palpitante, impregnado de fervor y la inquebrantable certeza de su llamado. Los murmullos del pueblo resonaban en su mente como ecos de la voz divina. A medida que se acercaba, la imagen de las aguas separadas y el Salvador prometido lo acompañaban, revelando el camino que debía seguir. En la plaza del pueblo, se aglomeraban muchas almas sedientas de esperanza. Ezequiel sintió que cada mirada que se posaba en él era un espejo, reflejando la angustia y el deseo de redención. Pueblo de Israel, escuchen, gritó, y su voz resonó, como una trompeta en el silencio de la mañana.
El Señor ha hablado a su siervo, y su palabra es vida y luz. Los murmullos se apagaron y los ojos miraban con expectativa. Ezequiel comprendió la gravitas del momento. He tenido una visión. El Señor ha mostrado el hilo de redención que ha tejido desde el inicio de los días. Estamos llamados a volver a Él, a conocer la verdad que nos liberará. Mientras hablaba, recordó la tristeza de los ángeles que había percibido en su visión. El acto de desobediencia ha traído sufrimiento a la creación, ¿y qué somos nosotros, sino un reflejo de ese amor perdido? Pero hay esperanza en medio de la quebrantadez. El Rey de Reyes viene a restaurar lo que ha sido destrozado. Sus palabras parecían encender una chispa en los corazones de los presentes. Algunos se movían inquietamente, otros lloraban, mientras él continuaba. Él tomará nuestros pecados, será el Cordero que quita la iniquidad del mundo. Su nombre es grande y su reino, eterno. Pero en su interior, Ezequiel aún luchaba. ¿Sería suficiente? Y justo en ese momento de duda, una presencia divina pareció envolverlo de nuevo. Una brisa cálida acarició su rostro, trayendo consigo un susurro familiar: no temas, porque el poder está en la proclamación de mi palabra. Con renovado fervor, Ezequiel se dio cuenta de que no era solo un portavoz, sino un embajador del puente de luz que estaba a punto de cruzar el abismo de la corrupción. ¿Acaso no han escuchado las promesas de su Dios? Él no abandonará a su pueblo. El clamor se intensificó, y un murmullo de fe comenzaba a surgir entre sus oyentes. Pero entre la alegría, la voz interior de Ezequiel recordó la advertencia: muchos corazones se endurecerán ante la verdad. Muchos rechazarán luz por amor a la oscuridad. Mientras los hombres y mujeres comenzaban a responder sus palabras, un hombre del fondo se levantó, su rostro arrugado por el desprecio. ¿Por qué deberíamos creer en un Dios que nos ha abandonado? ¿Dónde está su justicia? La multitud se detuvo, sintiendo el peso de la duda. Ezequiel sintió que el aliento le fallaba. Fue entonces cuando la voz en su interior resonó con mayor claridad, como un trueno cósmico: responde a sus dudas, como yo respondí a las tuyas. Se erguió, fortalecido por la divinidad en su interior. La justicia de Dios se manifiesta en su paciencia, en el deseo de que todos vengan al arrepentimiento. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su tiempo, perfecto. Las sombras de la incredulidad comenzaban a disolverse, pero su corazón seguía ansioso, consciente de las almas que aún dudaban. Miró al cielo, buscando aliento. El verdadero amor no fuerza ni manipula. Cada uno es responsable de su respuesta frente a la verdad. Pero yo les digo hoy: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Con una última mirada a la multitud expectante, Ezequiel supo que su jornada apenas había comenzado. Había un mundo por despertar, una promesa de redención aún por revelarse. Mientras el sol ascendía, Ezequiel oyó la voz de Dios en su corazón, susurrando dulcemente: hoy, he puesto frente a ti la vida y la muerte. Escoge, porque lo que está por venir es más grande que lo que jamás has imaginado. Y en ese momento, su fe se transformó en una antorcha brillante. Una chispa del plan soberano de Dios comenzaba a arder en su interior. Ezequiel se dio cuenta: esto no era el ocaso, sino el alba de un nuevo comienzo que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. ¿Sería él el portador de la promesa esperada? La revelación que estaba por llegar aún era un misterio, pero sus ojos estaban abiertos, preparados para lo que el cielo tenía reservado. El aire en la plaza se tornó pesado, como si un gran peso celestial cayera sobre las almas allí reunidas. La voz de Ezequiel resonaba, atrayendo la atención de cada corazón. No se trata solo de mí, ni de este momento. Se trata de la historia que Dios ha entretejido en cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Mientras las palabras de Ezequiel se elevaban, una vibrante intensidad espiritual llenó el ambiente. La multitud, aparentemente dividida entre la esperanza y la desesperación, sentía la unción del Altísimo que rompía las cadenas de la incredulidad. ¿No han leído las Escrituras?, continuó Ezequiel, sintiendo que el fuego divino ardía en su pecho. Desde el principio, la creación fue llamada a reflejar la gloria de Dios. En Génesis se nos habla de un jardín, un lugar de comunión perfecta entre el Creador y su creación. Y cuando el pecado entró, un velo se alzó,
pero la promesa de restauración siempre ha perdurado. Al mencionar el jardín, las imágenes de un tiempo primordial flotaron en las mentes de los oyentes. Caras familiares mostraban una mezcla de nostalgia y anhelo. El Dios de justicia, que prometió redención por medio de su siervo, no ha olvidado a su pueblo. Él viene a buscar lo que estaba perdido. Hoy nos llama a un retorno a esa comunión, porque nuestro corazón ha de ser el jardín floreciente donde Él mora. Un murmullo comenzó a expandirse por la multitud. Algunos llevaban años en oscuridad, anhelando una respuesta. Otros, incrédulos, se reían entre dientes, apartándose. Ezequiel, ahora más convencido, apuntó hacia el cielo claro. ¿Es que no saben que el mismo Elías, el profeta, anunció que un mensajero prepararía el camino? Ese tiempo ha llegado. Isaías nos habló de uno que sufriría por nuestros pecados, y aquí estamos, al borde de cumplir esas profecías. Un hombre mayor, con ojos llorosos, se acercó, su voz temblorosa quebrantada por el Espíritu. Entonces aparece nuestra salvación, ¿no es así? ¿Estamos nosotros listos para recibirlo? Ezequiel sintió que la llama dentro de él se avivaba aún más. Sí. La salvación está presente en la palabra del Señor, aquel que se acerca a él, no será echado fuera. Y así como el pueblo de Israel clamó en su exilio, hoy debemos clamar juntos en nuestra tribulación y nuestro pecado. El aire vibraba con anhelos de fe y quebranto, mientras Ezequiel proclamaba con fervor la inminente llegada de la esperanza. Pero en el fondo de su corazón, Ezequiel entendió que este momento era solo el preludio de algo más profundo y grande. La promesa divina se despliega en etapas, y la realidad era que muchos rechazarían el llamado. La multitud comenzó a unirse en oración, levantando sus manos al cielo, clamando por un avivamiento. Ezequiel los observaba, recordando cómo el cielo se había abierto en su visión. Crea en grande. Porque Dios está trayendo revelaciones que transformarán nuestro entendimiento. Los ecos de sus palabras resonaban en cada rincón de su ser. En medio del clamor, una revelación surgió como un rayo de luz en su mente: lo que está por venir no solo incluye la resurrección del pueblo, sino un derramamiento de su gloria como nunca antes. Las puertas de los cielos están a punto de abrirse, y su poder se manifestará. Y mientras los corazones buscaban arrepentimiento, Ezequiel enfrentaba la pregunta que jamás se había atrevido a formular en voz alta: ¿estaremos nosotros preparados? ¿Acaso no son estos los tiempos en que el cielo se acerca a la tierra, y donde el Rey de Reyes vendrá a reinar en medio de nosotros? Las palabras estaban suspendidas en el aire como fragancia de un incienso. Comprendiendo que un mover del Espíritu Santo estaba en su camino, su espíritu se iluminó. La culminación del plan soberano de Dios estaba en marcha, un nuevo amanecer apenas en sus inicios. Y con la mirada dirigida hacia lo alto, Ezequiel sintió en su interior la urgente certeza: las respuestas a preguntas aún no formuladas sobre el futuro estaban a punto de hacerse visibles. Los misterios del cielo estaban por ser revelados, mientras las aguas del desierto comenzaban a brotar de nuevo en el corazón de su pueblo. Aunque las sombras aún rondaban, con renovada esperanza, Ezequiel se sintió listo para afrontar lo que seguía. La historia de redención estaba entrelazada con su propia vida y la de aquellos que escuchaban. Pronto, la revelación del plan divino sería desplegada, llevando a la humanidad a un camino de transformación y luz. La multitud seguía orando fervientemente, sus voces entrelazadas como el canto de un manantial que brotaba desde lo profundo de la tierra. Ezequiel, sintiendo la unción del Espíritu, tomó un momento de silencio para contemplar lo que significaba el clamor de esos corazones sedientos. Era evidente que algo poderoso estaba ocurriendo, no solo en el aire a su alrededor, sino en el mismo corazón de la tierra. Entonces, su mirada se centró en el anciano que lo había interpelado. «Estamos listos para recibir la salvación», repetía la frase en su mente, resonando como un eco que desafiaba la obstinación del orgullo colectivo. Los hombres de Dios, desde Abraham hasta Moisés, han esperado este momento. Los profetas han hablado de un futuro glorioso. Y aquí estamos nosotros, en la antesala de esta revelación. Ezequiel tomó una profunda bocanada de aire, dejando que la esencia divina llenara sus pulmones. Miró a su pueblo, a sus hermanos y hermanas, con fe renovada, y comenzó a hablar una vez más.
El tiempo se ha acercado, amados míos. Como dice el profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Al pronunciar estas palabras, un estremecimiento recorrió la multitud. Algunos comenzaron a profetizar espontáneamente, hablando en lenguas que no conocían, mientras otros caían de rodillas, quebrantados por la presencia de Dios. Cada corazón palpitaba en un mismo compás, reconociendo la inminente llegada del prometido. Escúchenme, continuó Ezequiel con la voz elevada, la gloria de Dios está sobre nosotros ahora mismo. En estos tiempos confusos, es fácil perderse en la desesperación. Pero nunca olviden que las promesas del Altísimo son fieles. No hemos sido olvidados, somos parte de un relato eterno que comienza antes de la creación misma. Los rostros que lo rodeaban revelaban comprensión y anhelo, el aire se electrizaba con la expectativa. Ezequiel supo que el momento demandaba un mensaje claro, un anuncio de la verdad. Desde antes de crear el mundo, Él nos conoció y nos eligió. Hay un diseño magnífico que se extiende mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. Así como en la creación, donde la luz fue separada de la oscuridad, hoy Dios está separando el temor de la fe. La multitud comenzaba a entender, el velo se desprendía conforme sus corazones estaban dispuestos. Ezequiel avanzó un paso, sintiendo la poderosa conectividad del Espíritu. Miren hacia arriba, y verán que la luz del cielo se prepara para derramarse sobre cada uno de ustedes. Habrán nuevos comienzos. Porque así como en los días antiguos el pueblo clamó por libertad, hoy estamos en la misma senda. Y este es el plan espiritual de nuestra era, el que se establece en el sacrificio de su Hijo, un camino para la remisión de todo pecado. Mientras esas palabras reverberaban, un susurro se levantó en medio de la plaza. Algunos comenzaron a preguntar, ¿qué se nos está confiando? ¿Qué es lo que el Altísimo desea de nosotros? Y eso encendió una llama aún mayor en el corazón de Ezequiel. Se nos confía el mensaje de la reconciliación. Se nos llama a ser luz en un mundo que anhela la oscuridad. Recuerden las palabras de Isaías, levanta tus ojos en derredor, y mira, todos estos se han reunido, vienen a ti. Vivo estoy, dice Jehová, que toda rodilla se doblará ante mí. Isaías 45:23. Las voces comenzaron a elevarse en un clamor de alabanza. Ezequiel sabía que la respuesta del pueblo a la revelación del reino ya había comenzado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y dorado, Ezequiel sintió que se avecinaba un momento decisivo. Amados, el altar de sacrificio no ha sido removido. Y el tiempo se acerca para que concluyan las cosas que fueron profetizadas desde los días antiguos. Las puertas del cielo están a punto de abrirse, y con ellas, una nueva era de gloria. Él se detuvo, sintiendo el peso de lo que había dicho. Sabía que ese momento, aunque lleno de promesas, también traería juicio. El Dios que era amoroso también era justo. Prepárense, pues, en sus corazones. Porque la revelación de su voluntad es inminente, y su verdadero propósito se manifestará en los próximos días. ¿Estamos listos para la transformación que viene? Esa es la pregunta que irá más allá de este día. Ezequiel sabía que esos días tendrían grandes pruebas, pero entendía un secreto divino, en la lucha está la gloria, a través de los complots de la humanidad, la mano soberana de Dios orquesta una sinfonía perfecta. Las palabras resonaban como un tambor en su pecho, mientras la multitud se encontraba en un jolgorio de júbilo y temor reverente, preparados para lo que estaba por venir. El tiempo se acercaba, y con ello, un cumplimiento que dejaría huella en la historia, marcando el inicio de un plan divino cuya magnitud jamás habían imaginado. Las preguntas sobre el futuro iniciaban, y el latir del corazón de Dios reverberaba. Pronto, la luz brillará, y la gloria será revelada de tal forma que el mundo nunca olvidará. La noche comenzó a elevar su manto sobre la plaza, y las estrellas titilaban en el cielo, como si también anhelaran presenciar lo que estaba por suceder. Ezequiel, con el fuego de la unción de Dios ardiendo en su corazón, percibió que la atmósfera estaba densamente impregnada con la expectativa de lo divino. La multitud murmuraba entre sí, sus corazones latiendo como uno solo,
en respuesta a la llamada de lo sagrado. Escuchen bien, proclamó Ezequiel, su voz resonando con autoridad, esta noche no es simplemente un encuentro, es la confluencia de las promesas cumplidas. Como están escritos, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más se acordará. Isaías 65:17. Y hoy nos encontramos al borde de esa nueva creación, donde cada lágrima será enjugada y el lamento se cambiará en gozo. La multitud se quedó en silencio, la gravedad de sus palabras calando hondo. Algunos se miraron entre sí, asombrados por la revelación del nuevo amanecer. Era como si uno por uno, los corazones de aquellos reunidos fueran desnudados ante la luz de la verdad, sintiendo un llamado a ser parte de algo más grande que ellos mismos. Pronto, el velo que cubre los ojos del mundo será levantado, y seremos agentes de un cambio que solo el Altísimo puede orquestar. En Zacarías se nos recuerda, y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. He aquí, la gracia del Señor ha sido derramada sobre nosotros. Un fervor renovado se encendió en la multitud, algunos comenzaron a llorar, mientras otros levantaban manos temblorosas hacia el cielo, reconociendo la presencia de su espíritu. Ezequiel se sintió impulsado a orar en voz alta, invocando el nombre de Jehová, pidiendo que se abrieran los corazones endurecidos, que las puertas del entender se vislumbraran ante cada uno de ellos. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hacemos un llamado a tu nombre. Abre nuestras mentes para recibir la revelación que has preparado. Por tu misericordia, trae sanidad a nuestras naciones en conflicto, y transforma el desierto de nuestros corazones en un jardín de abundancia. Que nos levantemos para edificar puentes, y no muros, hacia aquellos que aún vagan en la sombra. Justo en ese momento, un súbito viento levantó el polvo del suelo, y una voz suave pero firme se escuchó. He aquí, el tiempo del cumplimiento está por llegar, y no queda lejanas las maravillas que he prometido. La multitud se quedó atónita al escuchar aquello, como si la misma tierra respondiera a la voz del Creador. Entonces, un niño en la parte trasera de la multitud, con la inocencia de su fe, gritó, ¿y qué debemos hacer, Señor? Ezequiel, sintiendo el peso de la pregunta, respiró hondo, permitiendo que la verdad se instalara en su corazón antes de responder. Debemos confesar nuestros pecados y volvernos a Él. Cada uno de nosotros, abriendo nuestras bocas para proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida. Antes de la fundación del mundo, fue establecido el que estaba por venir, y nos hemos de preparar, pues la historia de la redención se está volviendo a escribir. Amados, este es nuestro tiempo. Mientras el clamor de alegría resonaba, Ezequiel vio la manifestación de la gloria divina iluminando los rostros de su pueblo. Las promesas del Altísimo estaban a punto de cobrar vida, y en sus corazones había un susurro persistente que decía, no os preocupéis por lo que está por venir, pues el que prometió es fiel. La luna llena brillaba en el firmamento, revelando el dinamismo de lo que estaba ocurriendo. Cada latido de la multitud se unía en una canción de esperanza, clamando por un nuevo amanecer. Ezequiel se sintió sobrecogido, sabiendo que sobre ellos y sobre aquellos que vendrían, una profecía no solo estaría cumplida, sino que abriría las puertas a un futuro glorioso. Mientras la congregación se entregaba al fervor de la adoración, las palabras de Ezequiel resonaron en su mente. ¿Estamos listos para el cumplimiento del plan eterno de Dios? Porque lo extraordinario se acerca, y con ello, la revelación más asombrosa de su amor por la humanidad. Pronto conoceremos cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. En esa anticipación, la espera y el asombro se entrelazaban, dejando un eco vibrante en el aire. El mensaje de esperanza prometía un desenlace que transformaría la historia. Pero ¿qué más revelará el Altísimo antes de que se cierre este capítulo de redención? La expectación de esa revelación inminente pesaba en el corazón de Ezequiel y en el de cada uno de ellos, mientras el futuro aguardaba ansiosamente su momento de desvelar la gloria de Dios. La brisa suave de la noche comenzó a susurrar entre las sombras, trayendo consigo un eco de promesas cada vez más cercanas. Ezequiel, sintiendo la presencia de Dios entre su pueblo, levantó sus manos y dirigió su mirada hacia el cielo estrellado. La luna,
brillante y llena, iluminaba el rostro de los congregados, reflejando la luz del Altísimo que se preparaba para revelar su plan eterno. Escuchad, pueblo de Dios, declaró Ezequiel, su voz resonando con fervor. Antes que el principio de los tiempos, cuando aún no había causa ni efecto, el Creador ya había trazado un camino. Y todo lo que Él quiso, hizo, y lo que fue creado, fue por Él. Salmo 135, 6. Esta noche, el Señor abre los cielos sobre nosotros, revelando su verdad desde la eternidad. La multitud, hipnotizada por sus palabras, sintió que el tiempo se detenía. El clamor de las palabras de Ezequiel convirtió el aire en una atmósfera sagrada. Se sabían parte de una narrativa más amplia, un hilo que se teje desde la creación misma, un plan divino que, aunque invisible, estaba destinado a entrelazarse con sus vidas. Antes que existiera Adán, el hombre a quien se le confió el Edén, ya había un designio en el corazón de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, Isaías 55, 9. Y en esos pensamientos, habría un Salvador, un descendiente que traería restauración y redención. La historia fue marcada por etapas y promesas que se cumplirían, cada una firmada con la sangre del pacto. El murmullos crecieron, como olas de entendimiento espiritual que se propagaban entre ellos. Algunos comenzaron a recordar las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y como cada uno de ellos fue un peldaño hacia el cumplimiento del plan de redención. De la línea de David surgiría uno que establecería un reino eterno, continuó Ezequiel, su pasión desbordando, y no solo sería rey, sino también el cordero que llevaría el peso de nuestro pecado. El profeta Miqueas anticipó su nacimiento, pero tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, Miqueas 5:2. Oh, qué sorprendente es su plan, que incluso en la fragilidad de un niño, se encierra la fortaleza de nuestra salvación. Un estruendo de alabanza se alzó entre el pueblo, una mezcla de fe y asombro, mientras comenzaban a ver sus vidas entrelazadas en ese relato antiguo. Un niño, impulsado por la curiosidad, exclamó, pero señor Ezequiel, ¿cómo podemos ser parte de esta historia? Ah, querido niño, respondió Ezequiel con ternura en su voz. La respuesta está en la fe y en la obediencia. El justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de creer y seguir al que vendrá por nosotros. En esta fe encontramos nuestra identidad y propósito. Nos convertimos en heraldos de luz, llevando la esperanza a un mundo en tinieblas. La multitud, ahora con corazones palpitantes y ojos llenos de luz, comprendió que su papel era el de prepararse, ser testigos de la gloria del Dios viviente. La certeza de que el fin de la oscuridad estaba cerca creció entre ellos, y un clamor de unidad y expectativa resonó en sus corazones. Ezequiel levantó su voz, ahora como un profeta del Señor, preparaos. Porque cosas grandes están por suceder. No es solo redención lo que vendrá, habrá nueva vida, y la creación misma llorará de gozo. Porque el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. La esperanza se está desbordando, y cada uno de ustedes tiene un rol que jugar en el glorioso desenlace. Con el viento soplando suavemente, el cielo pareció abrirse un poco más, y una sensación de asombro y reverencia hizo eco en la plaza. El pueblo se sintió atraído hacia la promesa de lo que estaba por venir, cada uno consciente de que una obra celestial estaba a las puertas de establecerse entre ellos. Y así, mientras Ezequiel cerró su discurso con una oración ferviente, los corazones latían con un mismo latido, el del anticipado encuentro divino. Pero, mientras se retiraban, una inquietante pregunta surgió en el aire, ¿estaban verdaderamente listos para lo que vendría? El eco de este interrogante quedó suspendido, dejando un deseo profundo por conocer los detalles del grandioso plan que aún se ocultaba en los pliegues de la eternidad. La promesa de un nuevo comienzo se acercaba, y el destino esperando ser revelado resonaba en la conciencia colectiva del pueblo de Dios. Mientras el pueblo de Dios se dispersaba, aún resonando con la promesa de lo que estaba por venir, Ezequiel permaneció en el centro de la plaza, su corazón lleno de ferviente oración. Las estrellas titilaban como testigos silenciosos de las revelaciones celestiales que aguardaban ser desatadas. En aquel mismo instante, un súbito silencio se apoderó del ambiente, casi palpable,
como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, como si el aire mismo hubiera cobrado vida, un viento poderoso anunció la llegada de un mensajero celestial. En un abrir y cerrar de ojos, se materializó ante él una figura radiante como el sol, cuyas alas extendidas reflejaban la luz del cielo. Ezequiel, pronunció la criatura celestial, su voz como el sonido de muchas aguas. He sido enviado del trono del Altísimo para revelar aún más. Lo que has compartido con tu pueblo ha despertado el interés de los cielos. Pero hay algo que el mundo necesita conocer: la historia de la creación no solo tiene que ver con Adán, sino con un plan que se teje entre eras. Las rodillas de Ezequiel temblaron ante la presencia celestial. ¿Qué es lo que deseas comunicarme, mensajero de Dios?, preguntó con reverencia. Desde el principio, el Creador manifestó su gloria en la obra de sus manos, comenzó el ángel, mientras las estrellas parecían escuchar atentamente. La luz fue separada de las tinieblas, las aguas fueron divididas de la tierra, pero esa obra es solo el preámbulo de un misterio más profundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y aunque todo esto parece separado, en la mente de Dios, todo está conectado con el fin que ha establecido: la redención del hombre. Ezequiel contempló el cielo, sus pensamientos giraban en torno a las palabras sagradas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué propósito se esconde detrás de tanto misterio? El ángel continuó: la creación no fue solo para un propósito físico, sino que cada elemento fue creado para reflejar una verdad mayor. Desde los días de la creación hasta la simiente de Abraham, todo espera el cumplimiento de la promesa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Todo está conducido por un hilo de gracia que se teje a lo largo de la historia. Con cada palabra del ángel, Ezequiel sentía que la revelación tomaba forma, desafiando su entendimiento humano. Entonces, ¿hay más por venir que simplemente una tierra prometida? Sin duda, aún hay una manifestación mayor, replicó el mensajero, su luz brillando más intensamente. Después de Adán, viene la esperanza de Noé, luego la elección de Israel, y cada promesa es un peldaño que conduce hacia la culminación de la historia, el Mesías. Él no solo es el rey que reinará, sino la luz que guiará en la oscuridad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. La gravedad de estas palabras caló en el corazón de Ezequiel. ¿Qué debo hacer con esta revelación? ¿Cómo el pueblo puede prepararse para esto? ¿Cómo pueden estar listos? Ezequiel, dijo el ángel, la preparación comienza en el corazón. Deben despojarse de la incredulidad y vestirse de fe. La fe no es simplemente un acto de espera, sino un andar activo en la certeza de la promesa. Estad, pues, firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos, 1 Corintios 16:13. Solo así comprenderán su papel en el inminente desenlace de la historia. El ángel entonces levantó su mano hacia el cielo, y cuando lo hizo, un coro de ángeles comenzó a cantar, armonizando con la creación misma. Ezequiel sintió como el ambiente vibraba con el sonido de las alabanzas. En el gran desenlace, no será solo la redención del hombre, sino la restauración de toda la creación. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte Sión y sobre sus convocaciones, una nube de día y un humo resplandeciente de noche, Isaías 4:5. Prepárate, pueblo de Dios, porque un tiempo glorioso se aproxima. Entonces, el ángel se desvaneció en una luz fulgurante, dejando a Ezequiel temblando de asombro. Las palabras reverberaban en su ser y, en su espíritu, una certeza crecía: grandes cosas estaban en movimiento, y la gloria del Señor se manifestaría de manera nunca antes vista. Mientras se giró para compartir esta nueva revelación con el pueblo, el clamor de su alma resonaba en su interior: ¿estaría el pueblo listo para recibir el cumplimiento de la promesa divina? El eco del misterio de Dios se elevaba en el aire, como un llamado a despertar, mientras la oscuridad y la luz se preparaban para un encuentro inevitable. Oh, las maravillas que se acercaban. La historia estaba lejos de terminada, en cambio, estaba esperando su sorprendente culminación. Ezequiel se sintió abrumado por la poderosa revelación que acababa de recibir. Sus pensamientos danzaban entre el asombro y la expectativa,
mientras miraba hacia la multitud que había comenzado a dispersarse, ignorante del gran mensaje que se había desatado. Con el corazón palpitante, tomó aire profundo y se dirigió ante el pueblo, que pronto volvería a reunirse. «Escuchad, pueblo de Israel», clamó Ezequiel, su voz resonando con una convicción renovada, «el Altísimo ha hablado a través de su mensajero. No estamos solos en este camino tortuoso. La historia de la creación es más que un mero relato, es la base de nuestra esperanza y nuestra redención». Los ojos de sus compatriotas se volvieron hacia él, y pronto murmuraciones de curiosidad comenzaron a surgir entre ellos. Ezequiel sintió que el peso de la misión caía sobre sus hombros, pero también la luz de la revelación que le había sido otorgada. Con fervor, continuó, desde el amanecer de los tiempos, el propósito de Dios se ha entrelazado con nuestra historia. Cada paso que hemos dado, desde el éxodo de Egipto hasta nuestra existencia en esta tierra, está guiado por su mano soberana. ¿No sabéis que de los corazones saldrán las salidas de la vida? Proverbios 4:23. Mientras hablaba, Ezequiel observó cómo el miedo que había en los rostros de las personas comenzaba a disiparse, reemplazado por la esperanza. Hombres, mujeres y niños se acercaban, atentos y dispuestos a escuchar lo que el Espíritu había revelado. La atmósfera se impregnó de una anticipación palpable, como si aún el aire mismo contuviese promesas profundas por descubrir. «Hay una luz que está por venir», dijo con fervor. «Una luz que no solo iluminará nuestras vidas, sino que transformará toda la creación. Recordad lo que se nos ha prometido, el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz», Isaías 9:2. Esa luz es el Mesías, el cumplimiento de las profecías y la esencia del propósito divino. El eco de su voz resonó en los corazones de la multitud, y como un río que se desborda, comenzaron a clamar, uniendo sus voces en adoración. Sin embargo, Ezequiel sabía que lo que venía no sería instantáneo. El camino hacia la redención estaba lleno de pruebas, y la fe era más que una simple declaración, era una elección diaria. «Debemos estar listos», exclamó. «Es un tiempo de preparación. Dejen atrás la incredulidad y abracen la fe. Se acerca un día glorioso, un día en que la tierra será restaurada a su estado original. Los cielos se abrirán, y el derramamiento del Espíritu será como nunca antes hemos visto». Mientras sus palabras reverberaban, un nuevo silencio se hizo presente. El ambiente cambió de inmediato, y Ezequiel sintió otra vez aquella frescura, como si la misma creación esperara en un tenso silencio la pronunciación del nuevo poderoso mensaje que aún faltaba. De repente, una nube resplandeciente descendió del firmamento, envolviendo a Ezequiel y el pueblo como una promesa de la presencia de Dios. En su interior, el profeta sintió una conexión con algo mucho más grande que su entendimiento, era el susurro del Creador, recordándole que, aunque la historia humana es compleja, su plan es perfecto. La nube parecía vibrar con energía, y en su corazón, Ezequiel supo que una nueva revelación estaba a punto de ser desatada. «¿Qué será esto, Señor? ¿Qué más nos revelarás?», se preguntó, mientras la emoción lo llenaba. El pueblo observaba atento, su fe comenzando a florecer. Y así, en un momento de sublime anticipación, sucedió. La voz de Dios se hizo oír en el viento suave de la nube, «Pronto revelaré la conexión de las eras, donde todo lo creado se unirá en una gloriosa culminación. Pero estad prontos, porque el tiempo de la prueba está al llegar, y aún mayores maravillas veréis». La entrega de este mensaje divino dejó al profeta y a su pueblo temblando de reverencia. La revelación de la restauración venidera aumentaba el fervor en sus corazones. La historia no solo estaba dentro del contexto humano, sino dentro del divino, y cada uno de ellos, como un hilo en la trama eterna, era invitado a participar en la obra del Altísimo. Mientras Ezequiel miraba a la multitud, una certeza quemante lo invadió, la obra de redención no estaba solo en el porvenir, estaba adentrándose pronto en su realidad cotidiana. ¿Estarían listos para el cumplimiento del sorprendente plan de Dios? Ezequiel se encontraba de pie, el corazón palpitante de expectativa y reverencia, mientras las palabras de Dios resonaban en su ser. La nube resplandeciente que lo envolvía parecía estar llena de promesas, de visiones que aún no se habían realizado. El pueblo,
con miradas expectantes y expresiones de alabanza, comenzó a comprender que estaban ante la revelación de un nuevo capítulo divino. «Pueblo de Dios», proclamó Ezequiel, su voz elevarse como un eco poderoso. «El Señor nos ha hablado y tenemos la responsabilidad de escuchar y actuar. No podemos quedarnos en la indiferencia. La historia se está desenrollando ante nosotros, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el singular plan que se está revelando». La multitud comenzó a murmurar entre sí, sus corazones llenándose de anticipación con cada palabra. Algunos recordaban las antiguas profecías, y otros sentían que una chispa de esperanza emergía en medio de sus noches oscuras. «¿Qué haremos, Ezequiel?», resonaron algunas voces entre los congregados, llenas de anhelo. «Debemos estar listos para la obra que se avecina. El tiempo de la preparación ha comenzado. Recordad lo que se dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano», Isaías 55, 6. Dios está entre nosotros, llamándonos a un regreso a su propósito. Los corazones comenzaron a unirse, formando un coro de fe. Ezequiel se sintió impulsado a dirigirlos en oración. Oremos juntos, hermanos. Que nuestros corazones sean humilde y apacible, listos para recibir la palabra que ha de cambiar nuestras vidas. Así, fue levantando su voz en súplica, pidiendo la orientación del Altísimo: «Oh Dios, prepara nuestros corazones. Despierta en nosotros el entendimiento y la fe para abrazar lo que está por venir. Que podamos ser luz y sal en este mundo sediento. Transforma nuestras vidas y otórganos la valentía para hablar de tu gloria». A medida que las palabras ascendían, un profundo sentido de unidad llenó la atmósfera. Eran un pueblo en busca de dirección, un pueblo esperando la llegada de su Mesías. Sin embargo, en medio de esa esperanza, Ezequiel sintió un toque de alerta en su espíritu. La voz de Dios seguía resonando en su corazón, invitándolo a no olvidar las advertencias que también formaban parte de la revelación. «Recuerda, Ezequiel», susurró el espíritu, «la luz llega, pero la oscuridad también se manifestará. Muchos se volverán hacia la corrupción, y perderán la oportunidad de conocer la verdad que puede liberarlos». Mientras continuaba orando, la visión de la creación y la historia de la redención se entrelazaban, enseñándole que cada ser humano, cada historia, cada pecado y cada deseo eran piezas vitales en el hermoso rompecabezas del plan divino. «Las tinieblas pueden intentar sofocar la luz, pero no prevalecerán», exclamó, con la certeza de que el poder de Dios era mucho mayor. En eso, un nuevo sonido se elevó sobre el clamor colectivo, el canto de los ángeles resonaba a través de la nube, una melodía celestial que llenaba la plaza con una vibrante alegría. Era como si en ese momento, el cielo se uniera con la tierra, y los presentes, conmovidos, miraron hacia arriba, sintiendo la presencia tangible de lo divino. «Mire. Gloria a Dios en las alturas», gritó uno entre la multitud, sus ojos fijos en las estrellas. Este clamor se expandió, abrazando cada rincón del pueblo. Las expectativas crecían mientras los corazones se llenaban de promesas eternas. La historia de la creación ahora estaba más viva que nunca en sus pensamientos. Ezequiel contempló a su gente, su amor por ellos crecía con cada instante. Hoy, no solo proclamamos una historia antigua, declaramos el comienzo de una nueva era. Algo magnífico está en camino, y no podemos perder de vista el hecho de que Dios tiene un plan glorioso para cada uno de nosotros. Pero mientras su corazón ardía con los deseos de Dios, Ezequiel sintió que debía ser honesto con su pueblo. Amados, el camino hacia lo que se aproxima no estará exento de desafíos. La fe será puesta a prueba, y las decisiones que tomen serán de vital importancia. La historia está en la balanza, y el futuro de nuestras almas está en juego. Los murmullos se aquietaron. La solemnidad del mensaje llenó la plaza, y Ezequiel, sintiendo la gravedad de su rol, se dirigió a ellos con el peso de sus palabras. El llamado es claro, debemos permanecer firmes en la fe, incluso cuando parezcan venir tiempos de oscuridad. La libertad y la restauración están atadas a nuestra disposición de vivir a la luz de la verdad. Mientras hablaba, las visiones de su encuentro con el mensajero celestial danzaban en su mente, recordándole que no estaban solos en esta travesía.
La luz brillante de las promesas estaba delante de ellos, iluminando la senda de esperanza que solo podría ser recorrida en fe. En ese preciso momento, el cielo pareció abrirse un poco más, y él sintió que el poder de Dios se estaba manifestando de manera sublime. «Oh, cómo anhelo ver las maravillas que derrochará sobre nosotros», exclamó, dejando que su voz se mezclara con las de su pueblo, una declaración de unidad y fe. Ezequiel supo que la revelación del plan divino continuaría, creando nuevos caminos hacia la redención. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios entre ellos? ¿Estarían listos para recibir esa luz que no solo transforma a sus corazones, sino que también transforma al mundo? Con esa incertidumbre danzando en el aire, la intensa expectativa de lo que vendría se convirtió en el motor que impulsaba a todos hacia adelante, adentrándose en el misterio de un futuro sagrado que aguardaba ser revelado.